ese piruvato tiene que pasar al ciclo de Krebs. Para ello va a ingresar a la mitocondria. Ya la mitocondria, recuerden que tiene una membrana externa y una membrana interna. La membrana interna rodea a la matriz mitocondrial y la membrana externa rodea a a toda la mitocondria, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hay dentro de la mitocondria? Vamos a tener la matriz mitocondrial, la membrana interna y lo que se llama el espacio intermembrana, ¿cierto? Entre la membrana exterior y la membrana interna, ¿ya? Entonces ahora el piruvato va a ingresar a la matriz mitocondrial, ¿cierto? Y ese piruvato, para poder ingresar a la matriz mitocondrial, que es donde ocurre esta cadena, este ciclo, ¿cierto? Que se llama ciclo de Krebs. Es muy probable que más de ustedes lo haya visto alguna vez, ¿cierto? Se acuerde de biología de esto, ¿cierto? Esto los va a perseguir siempre, ¿cierto? Ustedes son agroindustria, ¿ya? El ciclo de Krebs está metido en todo, ¿ya? Si ustedes van a hablar de post cosecha de fruta, van a tener que saber del ciclo de Krebs. Si ustedes van a hablar de, por ejemplo, una atmósfera controlada, ¿para qué se controla la atmósfera? Justamente para controlar el proceso del ciclo de Krebs, ¿cierto? Cuando le hablen de la liberación de etanol, de etileno, el etileno también tiene sus precursores en el ciclo de Krebs. Entonces esto es bien importante en la maduración de las frutas, en la generación de metabolitos secundarios, es importante también en la poscosecha, ¿cierto? En la calidad. Ya, tampoco es para que se lo aprendan de memoria, ¿cierto? Pero sí es para que lo conozcan, ¿ya? Y lo conozcan y lo tengan bastante claro, ¿ya? Yo se los voy a mostrar con varios ejemplos, pero esto es en general y es así siempre, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos arriba? Arriba lo que tenemos es una molécula de piruvato, ¿cierto? Decíamos que, por ejemplo, una glucosa tiene 6 carbonos, ¿cierto? Entonces, cuando decimos que un piruvato es como la mitad de una glucosa, es una molécula que tiene 3 carbonos, ¿cierto? Entonces, ahí está el carbono 1, 2, 3, y así es como le van cambiando los distintos fósforos. Pero aquí ya no hablamos más de eso. Tenemos una molécula de piruvato y tenemos una enzima, ¿cierto? Una enzima que se llama coenzima A, ¿ya? Entonces el piruvato se va a unir a una coenzima A produciendo, generando poder reductor, ¿cierto? NADH2, liberando una molécula de CO2, ¿cierto? Se pierde un carbono aquí. Este es el CO2 que nosotros liberamos, ¿cierto? Nosotros ocupamos oxígeno en la respiración, en el ciclo de Krebs, porque esto es aerobio, pero liberamos CO2, ¿ya? Entonces aquí parte la primera liberación de CO2. Entonces el piruvato lo transformamos en acetilcoenzima A. Así se llama este complejo, que es complejo enzima y el acetil, ¿cierto? Entonces el acetilcoenzima A lo formamos a partir del piruvato y de la enzima A, liberando un dióxido de carbono y formando poder reductor, ¿ya? Entonces, esta coenzima A es la que ingresa a la matriz mitocondrial. Una vez que ingresa, eh, se pega a una molécula que ya está en el ambiente, que viene del ciclo, viene de un ciclo anterior, ¿cierto? Una molécula de 4 carbonos que se llama oxalacetato. Esa molécula está. La coenzima A le va a pegar al oxalacetato esta molécula de 2 carbonos que tenía, ¿cierto? Porque primero era piruvato, como piruvato tenía 3 carbonos, ¿cierto? Aquí ya perdimos un carbono y nos quedó el acetilcoenzima A, que es la enzima con una molécula de 2 carbonos. Esta enzima le va a pegar esa molécula de 2 carbonos al oxalacetato, generando citrato, ¿ya? Y ahí queda libre de nuevo la enzima A, ustedes pueden ver, va a quedar libre para poder unirse después a otro piruvato y poder seguir el ciclo, ¿cierto? Porque esto es muy dinámico y muy cíclico. Luego este
citrato, que no es más que la suma del oxalacetato más el acetil que venía del piruvato, va a tener varias transformaciones, ¿cierto? Va a pasar de citrato a isocitrato, ¿cierto? Lo único que cambió aquí fue la posición de ese oxígeno, ¿cierto? Y después de isocitrato va a pasar a alfa-cetoglutarato, otra molécula. Entonces les digo, estas palabras ustedes las van a volver a leer, a escuchar. No es mi intención ni es objetivo del curso que ustedes se aprendan de memoria el ciclo de Krebs, pero sí que al menos conozcan estas palabras. Cuando las vuelvan a leer ya van a saber a qué se refieren, ¿cierto? Entonces, esta molécula de isocitrato que tiene 6 carbonos, ¿cierto? Igual que el citrato, aquí va a perder otro carbono cuando pasamos de isocitrato a alfa-cetoglutarato. Entonces ya tenemos liberadas 2 moléculas de CO2. Y nos va a quedar otra molécula que tiene 5 carbonos, ¿cierto? Que se llama alfa-cetoglutarato. Y en el proceso vamos a generar más poder reductor. O sea, ya ganamos otro NADH. Ya llevamos 2 NADH ganados y 2 dióxidos de carbono liberados. Esta molécula de alfa-cetoglutarato se va a volver a unir al coenzima A, ¿ya? Y va a producir una molécula que se llama succinil coenzima A. Y ahí va a terminar de liberar el último carbono que venía del piruvato, ¿cierto? Entonces, si liberamos el último carbono, nos va a quedar una molécula de 4 carbonos más la coenzima, ¿cierto? En ese proceso, en el proceso de que el alfa-cetoglutarato se une a la coenzima, se libera el dióxido de carbono, produciendo succinil coenzima A. En ese proceso se genera también más poder reductor. Entonces ya tenemos 3 poderes de reductores y 3 moléculas de CO2 liberadas a partir de un piruvato. Entonces este succinil coenzima A pierde su coenzima y queda como succinato, ¿cierto? O ácido succínico, recuerden que son solo diferencias de nomenclatura. Y en ese proceso, en el cual el succinil coenzima A pierde la coenzima A, produciendo succinato, en ese proceso se forma un ATP. Aquí está como GTP, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes cuando yo les nombré las bases nitrogenadas? Que son adenina, guanina, citosina y uracilo-timina, que es lo que forma el ADN, cuando la primera clase que estuvimos estudiando los ácidos nucleicos. Bueno, el ATP gene normal es de adenina trifosfato, mientras que este GTP es guanín trifosfato, ¿ya? Pero que a la hora de hacer los cálculos vale lo mismo que un ATP. ¿Ya? Por eso les nombraba que al fin y al cabo bioquímicamente vienen de la misma familia, ¿cierto? Entonces prácticamente es lo mismo, ¿cierto? De hecho deberíamos contarlo aquí como ATP nomás y así no nos complicamos la vida, ¿cierto? Así lo vamos a hacer. Vamos a cuantificar solo como ATP. Entonces, hasta acá ya hemos producido 3 poder reductor, hemos liberado 3 moléculas de CO2 y hemos generado una molécula de ATP. Luego este succinato se va a transformar en otra molécula que se llama fumarato, también de 4 carbonos, o ácido fumárico. Y en ese proceso va a generar más poder reductor, que es otro tipo de poder reductor. Siempre estamos hablando del NADH. Aquí vamos a tener el FADH2. Este es el NADH más cuando está cargado. Y FADH2 cuando está cargado. El FADH2 equivale a 3 ATP, mientras que el NADH más equivale a 4 ATP. ¿Ya? Y luego esta molécula de fumarato se transforma o se desdobla, por así decirlo, en una molécula de malato, la cual vuelve a reciclarse en oxalacetato nuevamente, para volver al ciclo de nuevo, ¿ya?
Y en ese proceso de transformación de malato a oxalacetato se forma el último poder reductor. ¿Ya? Entonces, ciclo de Krebs, ingresó un piruvato, generamos 1, 2, 3, 4, 5 NADH por cada piruvato, un ATP por cada piruvato y 3 moléculas de dióxido de carbono por cada piruvato. El resto se mantiene en el ciclo, ¿cierto? La coenzima que va a estar ahí en la matriz mitocondrial y estas moléculas que se reciclan a sí mismas, entonces este oxalacetato va a estar disponible después para otro acetilcoenzima A y seguir el ciclo. De hecho, por eso se llama ciclo de Krebs. Se llama ciclo de Krebs o también se llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Ya? También lo van a encontrar así en la ciencia. ¿Ya? Bueno, seguimos con el ciclo de Krebs, explicado de otra forma, pero es lo mismo, ¿cierto? Que tenemos una molécula de piruvato que viene de la glicólisis, ¿cierto? Ahí, aquí están dibujadas molécula molécula tras molécula. Entonces esta molécula de piruvato se une a una coenzima A, formando el acetilcoenzima A, y el acetilcoenzima A le va a unir este acetilo al oxalacetato, produciendo citrato, ¿cierto? El oxalacetato, que es una molécula de 4 carbonos, se va a transformar ahora en una molécula de 6 carbonos. En el proceso que se liberó, dióxido de carbono, aquí está, y se formó NADH. ¿Está? Luego, este citrato se transforma en cis-aconitato, que eso no lo habíamos visto en el ciclo de recién, ¿cierto? Que al final son moléculas que quedan intermediarias, que no tienen mucha importancia, ¿cierto? Porque después pasa a isocitrato, y esa sí la vimos en la diapositiva anterior. Y ese isocitrato es el que reacciona, ¿cierto? Pierde un dióxido de carbono, se forma el primer poder reductor, el segundo, mejor dicho, el segundo poder reductor, para formar alfa-cetoglutarato, ¿cierto? Recuerdan ustedes que el alfa-cetoglutarato se unía a la coenzima A para formar succinilcoenzima A, y en ese proceso vuelve a liberar otro CO2 y vuelve a generar otro poder reductor. Este succinilcoenzima A se libera la enzima y queda una molécula de 4 carbonos que se llama succinilcoenzima A, o sea, succinato o ácido succínico. Aquí se genera un ATP, ¿cierto? Luego el succinato se va a transformar en fumarato, luego el fumarato se va a transformar en malato, y ese malato se va a transformar en oxalacetato formando más poder reductor. El succinato, cuando se transformaba a fumarato, también generó otro poder reductor, que sería el FADH2 que aparecía, ¿cierto? Entonces tenemos 5 poderes de reductores y un ATP generados a partir de un piruvato. Aquí tienen la clave para que puedan leerlo. ¿Se acuerdan cuando les decía que el ATP era muy parecido al GTP, solo porque lo que cambia, ¿cierto?, era la base nitrogenada nada más, pero a nivel biológico se considera una pila de energía que es igual. Bueno, acá tenemos más de lo mismo, ¿cierto? Con otra forma de explicar nada más, pero es lo mismo. Tenemos desde la glicólisis una molécula de piruvato que se une con una coenzima a una acetilcoenzima A que une ese acetilo o molécula de 2 carbonos, porque aquí ya perdió el primer carbono, al oxalacetato, ¿cierto?, que tiene 4 carbonos, para formar una molécula de 6 carbonos que se llama citrato. Después se transforma en moléculas de cis-aconitato, después en moléculas de isocitrato. Aquí se forma otro poder reductor, se forma el oxalosuccinato, que es otra intermedia antes del alfa-cetoglutarato. Entonces,
cuando se transforma de isocitrato a alfa-ceturglutarato, sabíamos que formábamos poder reductor y perdíamos un dióxido de carbono. Este alfa-ceturglutarato vuelve a liberar otro dióxido de carbono, producir más poder reductor y se une a una coenzima A formando a succinil coenzima A. Esa coenzima libera el succinato, ¿cierto? Generando una molécula de 4 carbonos que se llama succinato, y en ese proceso de liberación de la enzima se genera la formación de un ATP. Este succinato luego se transforma a fumarato, produciendo más poder reductor. El fumarato luego se transforma a malato y por último de nuevo a oxalacetato, formando el último poder reductor. Ya, entonces aquí en realidad se habla de que aquí hay biosíntesis de ácidos grasos, biosíntesis de colesterol a partir del citrato, porque desde el ciclo de Krebs se pueden hacer muchas transformaciones, como yo les decía, muchas moléculas, metabolitos secundarios vienen a partir de acá. Por ejemplo, el oxalacetato es el que se transforma en ¿cómo se llama? En etileno, en el proceso de respiración celular. Y ese etileno, ustedes saben que funciona como una hormona, porque acelera los procesos metabólicos, lo que hace que la fruta empiece a madurar aceleradamente, ¿cierto? Y ocurre porque justamente va a generar más producción de oxalacetato en el ciclo de Krebs, por ende va a acelerar el ciclo de Krebs. O también desde citrato puede pasar a la biosíntesis de ácidos grasos, biosíntesis del colesterol que va a recorrer. Recuerden que hay un montón de biomoléculas que requiere la célula, ¿cierto? Nosotros tendemos a hacer este análisis basándonos en la glucosa, en la transformación energética de la glucosa, pero sin embargo, no solo se transforma la glucosa en energía, sino que se transforma en varios otros moléculas que se requieren, ¿cierto? Como hormonas o cualquier otro tipo de molécula que puede ser estructural. Acá se habla de que el alfa-ceturglutarato también puede ser utilizado para la oxidación y la biosíntesis de los aminoácidos, ¿cierto? El succinil coenzima A sirve para la valina, la isoleucina, para la L-metionina, también sirve para la oxidación de los ácidos grasos, también para la biosíntesis de porfirina, o tenemos el fumarato que después puede producir ácido aspartico, ¿cierto? Aspartamo, fenilalanina, tirosina o un montón de aminoácidos más, ¿cierto? Y el malato es el que está, el que es muy importante en la gluconeogénesis, ¿cierto? Cuando el malato hay que retransformarlo en glucosa para poder quemarlo en lugar de utilizarlo para el ciclo de Krebs, ¿cierto? Eso ocurre cuando, por ejemplo, no tenemos suficiente energía y empezamos a gastar el glucógeno que tenemos en el cuerpo, ¿cierto? O al revés, cuando hay proteínas de nuestro cuerpo que las tenemos que transformar en energía, las transformamos en o sea, a través de la gluconeogénesis vamos a poder alimentarnos o tener energía de nuestras proteínas, ¿cierto? Que eso va a ocurrir en periodos de mucha escasez, mucha hambre o de enfermedad, ¿ya? Y así, o el oxalacetato, como les decía, que iba a estar implicado en la oxidación y la síntesis de aminoácidos o de otros elementos. Entonces eso sería el ciclo de Krebs y hasta ahora nuestro balance, ¿cierto? Les decía, lo que importa aquí son los balances. Entonces el primer proceso es la glicólisis, ¿cierto? La glicólisis, partimos con glucosa, ¿con qué nos quedamos? Con 2 ácido pirúvico, con 2 ATP y 2 NADH. Luego este ácido clorhídrico tiene que ingresar al ciclo de Krebs y en ese proceso, ¿cierto? Ingresan a la matriz mitocondrial 2 acetilcoenzima A, 2 dióxido de carbono se liberan y 2 NADH se producen. Solo en el proceso de que el ácido pirúvico ingresa, ¿cierto? Eso lo vimos cuando se unía a la coenzima A y ahí liberaba los primeros dióxido de carbono y ahí producía los primeros
poder reductor, ¿cierto? Esto es solo en el ingreso del ácido pirúvico al ciclo de Krebs. Una vez en el ciclo de Krebs, ¿cierto? A partir de 2-acetilcoenzima A, vamos a producir 4 dióxidos de carbono más, ¿cierto? Que se unen a los 2 que teníamos recién, ¿cierto? Entonces a partir del piruvato ya tenemos los 6 carbonos, porque eran 2 piruvatos ya liberados. Además produjimos 2 ATP, que así los vamos a cuantificar en nuestra balance. 6 NADH y 2 FADH2. ¿Ya? Esto es lo que producimos hasta el ciclo de Krebs, ¿cierto? Entonces, de una glucosa, terminando el ciclo de Krebs, nos hemos quedado con 6 dióxidos de carbono, 2 ATP, 2 GTP, que sería lo mismo a 2 ATP, entonces serían 4 ATP, 10 FADH y 10 NADH y 2 FADH2. Eso es lo que hemos producido hasta ahora desde una molécula de glucosa, considerando glucólisis y ciclo de Krebs. Nada más. ¿Ya? Y ahora lo interesante aquí. ¿Por qué? Porque los seres vivos necesitan el ATP como fuente energética. ¿Ya? Entonces, en general, aquí tenemos 4 ATP nomás. Pero tenemos que transformar este poder reductor en ATP también. Y ese es el último paso. El último paso es lo que se llama la fosforilación oxidativa. Y esa fosforilación oxidativa, o la cadena transportadora de electrones que le llaman, ¿cierto? Ocurre después del ciclo de Krebs y es la última parte. Entonces la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones es lo que va a transformar todo ese poder reductor en ATP al final, ¿ya? ¿Y cómo se produce esto? Es súper interesante, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo tengo poder reductor, ¿cierto? Ya sea como FADH2 o como NADH, y lo voy a transformar, ¿cierto? En su molécula más simple, formando distintas moléculas de protones, ¿ya? Y esas moléculas de protones que se acumulan en una parte sirven de energía, de gradiente de concentración para la formación del ATP, ¿ya? Entonces, lo primero que ocurre es a través de la cadena de transporte de electrones, yo le saco los electrones al NADH2, entonces formo protones libres y los electrones se van uniendo a estas distintas moléculas que se llaman complejos citocromo, ferredoxina, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ustedes respiran monóxido de carbono, ¿alguien ha escuchado hablar del envenenamiento por monóxido de carbono? Lo que ocurre es que el monóxido de carbono puede oxidar a estos complejos citocromos. Entonces, si aquí se pega un monóxido de carbono, esta cadena transportadora de electrones deja de funcionar. Y ahí es cuando usted se queda sin energía y se muere. Hay muerte celular. A usted le da sueño, no va a tener idea que estuvo respirando monóxido de carbono. A usted le dio sueño y se murió. Pero lo que ocurrió en sus células es justamente esto. Las células dejaron de producir energía porque el monóxido de carbono oxidó esta cadena transportadora de electrones, este complejo citocromos que se llama. ¿Ya? Como les decía, tenemos una mitocondria. La mitocondria tiene dos membranas, una membrana externa, una membrana interna. Lo que hay dentro de la membrana interna se llama matriz mitocondrial. ¿Cómo se llama? Estas ondulaciones que tiene adentro la membrana interna se llama crestas mitocondriales. Y lo que hay entre las dos membranas se llama espacio intermembrana, ¿ya? Afuera de la mitocondria ocurre la glicólisis.
Luego, el acetilcoenzima A ingresa a la matriz mitocondrial y aquí ocurre el ciclo de Krebs. Y ahora, la cadena transporte electrones ocurre en la membrana interna, ¿ya? Entonces vamos a tener por este lado, abajo, la matriz mitocondrial y por el otro lado de la membrana interna, el espacio intermembrana, ¿ya? Como les decía, ustedes cada vez que rompen una molécula de NADH o de SFADH2 y traspasan ese electrón al complejo citocromos, ustedes están produciendo protones o las moléculas de H+ que aparece aquí, ¿cierto? Ustedes saben que el hidrógeno tiene peso atómico 1, número atómico 1, entonces quiere decir que tiene un protón y un electrón. Entonces, un hidrógeno cargado positivamente es solo un protón, ¿ya? Entonces ahí lo que estamos juntando son protones. Pero ¿qué pasa? Ustedes saben que cuando por difusión, ley de difusión, hay mucha concentración en un punto, ¿cómo se llama? Las moléculas van a tender a difundirse, ¿cierto? Hacia lugares donde no tenga tanta concentración. Y esa fuerza de difusión se llama gradiente de concentración. Cuando nosotros juntamos o acumulamos demasiados protones en el espacio intermembrana, esos protones se van a tener que mover sí o sí hacia la matriz mitocondrial debido a la fuerza de empuje de su gradiente de concentración. Y esa fuerza de empuje de la gradiente de concentración la utiliza una enzima que se llama ATP sintasa para producir ATP, ¿cierto? Para fosforilar. ¿Qué significa fosforilar? Pegarle un fósforo, ¿cierto? Acá tenemos un adenosín difosfato. Para transformarlo en ATP, en adenosín trifosfato, tenemos que pegarle un fosfato. Entonces este proceso se llama fosforilación. Por eso que yo les dije que era la cadena transportadora de electrones o fosforilación oxidativa, ¿ya? Se llama de la misma forma. Y aquí podemos ver lo más simple, ¿cierto? Tenemos arriba el NADH2, el FADH2, que produjimos en el ciclo de Krebs. Cuando le robamos sus electrones, ¿cierto? Que pasen a la cadena de transporte de electrones, estos electrones luego se unen a moléculas de agua, o sea, a moléculas de oxígeno. Ahí es la importancia del oxígeno que nosotros tenemos que respirar y por qué esto no ocurre en condiciones anaerobias, ¿cierto? Eso no se nos había nombrado, ¿cierto? ¿Dónde está el oxígeno? ¿Por qué es tan importante el oxígeno? Bueno, acá es cuando aparece el oxígeno, ¿cierto? Sin oxígeno suficiente no vamos a poder oxidar nunca la cantidad de electrones que le estamos sacando al poder reductor. Como yo les decía, en reacciones de óxido-reducción, cuando algo se reduce, algo se oxida, ¿cierto? Entonces aquí vamos a reducir estos sustratos para oxidar agua, o sea, oxígeno, y formar moléculas de agua, ¿cierto? Pero mientras nosotros le sacábamos electrones al poder reductor para entregárselos al agua, se estaban produciendo un montón de protones aquí, en el espacio intermembrana. Y estos protones que se encuentran en el espacio intermembrana son los que luego pasan a través de la ATPasa, dándole la fuerza de empuje suficiente para fosforilar, ¿cierto? Entonces yo con un NADH voy a generar la suficiente fuerza de gradiente de concentración para formar 4 ATP. Mientras que si me gasto un FADH voy a generar la suficiente fuerza de gradiente de concentración para formar 3 ATP. ¿Ya? Eso es lo que ocurre al final. Esto es lo mismo, ¿cierto? Aquí está la mitocondria, la matriz mitocondrial, el espacio intermembrana. Esta es la membrana interna, la que está dibujada con estos fosfolípidos que ustedes ya conocen, ¿cierto? Por un lado, afuera, en el espacio intermembrana, se están acumulando los protones. Y por otro lado, en la matriz mitocondrial, tenemos la transformación de NADH y de FADH2, donde le sacamos sus electrones para luego pasárselos a la molécula de agua utilizando oxígeno, ¿cierto? Mientras tanto, la molécula ATP sintasa utiliza esa fuerza de gradiente de concentración
del paso de los protones de un lado a otro para formar ATP. Esto es más de lo mismo, yo creo que nos quedó claro. Entonces aquí tenemos la reacción general, ¿cierto? Tenemos una molécula de glucosa, vamos a gastar 6 moléculas de oxígeno. Estas, recuerden dónde las gastamos. Las gastamos en la última etapa, en la etapa de fosforilación oxidativa, en la etapa de cadena de transporte de electrones, para producir como versión final 6 moléculas de dióxido de carbono, ¿cierto? Que las liberamos en el ciclo de Krebs, 6 moléculas de agua que generamos en la respiración en la cadena de transporte de electrones, y una cantidad importante de ATP. ¿Cuántos ATP? 38 ATP en total, ¿cierto? Entonces tenemos una molécula de glucosa más 6 moléculas de agua, o sea, una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno. Vamos a poder transformar 6 moléculas de agua, 6 moléculas de dióxido de carbono y 38 ATP. ¿Ya? Entonces, en la glucólisis, ¿cierto? En la primera etapa decíamos que teníamos ganancia neta de 2 ATP. Luego, en el ciclo de Krebs, en la matriz mitocondrial, generábamos 2 ATP o 2 GTP más, y los otros 32 ATP a 34 ATP los podemos llegar a formar en la cadena respiratoria a partir, ¿cierto?, de todo el NADH y FADH2 que produjimos tanto en la glicólisis como en el ciclo de Krebs. Entonces, esta sería el balance general de todo el proceso, ¿cierto? Primero, lo que ocurre en el citoplasma, la glicólisis, ¿cierto? Generamos 2 ATP, luego en las mitocondrias, ¿cierto? Generamos 6 ATP desde de la respiración, y de los 3 NADH que produjimos, vamos a producir 2, o sea, yo me equivoqué, no eran 4 y 3, eran 3 y 2. ¿Ya? Se forman 3 ATP por cada NADH y se forman 2 ATP por cada FADH2. Entonces, si en el ácido pirúvico tuvimos 3 NADH y en el ciclo de Krebs en el ciclo de Krebs produjimos 4 NADH, 6 NADH, ¿cierto? Y un FADH2, vamos a poder producir entonces toda esta cantidad de ATPs. ¿Ya? Entonces el rendimiento total va a ser de 36 a 38, y hay veces, ¿cierto?, que el rendimiento neto del NADH puede bajar a 2 ATP por cada NADH, y en ese caso queda más bajo. Pero si llegamos a tener los 3 ATP por cada NADH, vamos a tener entonces los 38 ATP. Eso cuando teníamos oxígeno, ¿ya? Entonces, de ahí vamos a sacar toda la cantidad de ATP que vamos a producir. Cuando no hay oxígeno, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir? El piruvato, aquí está como ácido pirúvico, se va a transformar, ¿cierto?, en acetaldehído, y de acetaldehído a etanol, ¿cierto? Los únicos ATP que formamos aquí son los que se formaron en la glicólisis, en la transformación de glucosa a ácido pirúvico. Luego lo demás fue mera transformación, ¿cierto? Perdiendo dióxido de carbono en el camino también, ¿cierto? Cuando nosotros transformamos un ácido pirúvico en un etanol, perdimos un dióxido de carbono, ¿ya? Pero cuánto nos gusta el etanol, ¿cierto? Bueno, yo hablo por mí. Y por ende nosotros lo podemos utilizar para aplicaciones industriales, ¿cierto? Dependemos de la fermentación alcohólica cada vez que vamos a hacer vino o vamos a hacer cerveza, ¿cierto? Para eso tenemos, ¿cierto?, estas variedades de levaduras que son organismos anaerobios que van a poder hacer este proceso. O también sirve para hacer pan, ¿cierto? La levadura es
el dióxido de carbono que va a liberar mientras va produciendo su ATP para su metabolismo, se va acumulando en forma de burbujitas y eso es lo que hace que nuestro pan sea esponjoso, ¿cierto? Entonces, por eso el pan es esponjoso, si no nos comeríamos un palo, ¿cierto? Bueno, la gente que sabe más de hornear sabe lo que ocurre cuando no funciona la levadura o cuando no funciona el polvo de hornear, ¿cierto? Olvídense de que eso va a quedar blandito y esponjoso, ¿ya? Todo depende al final de cómo está produciendo CO2 en su fermentación la levadura. Lo mismo en la cerveza, ¿cierto? Sabemos que la calidad de la cerveza tiene que ver también con la facilidad o eficiencia de transformación de azúcar en alcohol y también liberando CO2 en el camino, que es esa espumita que nos gusta tanto en la cerveza cuando está eh, liberando harto gas. Y otra cosa que puede pasar con el ácido pirúvico es transformarse directamente a ácido láctico. Y aquí no pierde dióxido de carbono. El ácido pirúvico, que tiene 3 carbonos, termina transformado en ácido láctico también de 3 carbonos, ¿ya? También solo produciendo energía en la glicólisis. Entonces también es un proceso muy poco eficiente, ¿cierto? Una molécula, o sea, una célula, ¿ya? En un entorno muy ácido que puede llegar a tener muy baja concentración de oxígeno, puede tender a iniciar fermentación. Una célula eh, anaerobia que por un desequilibrio energético comienza a hacer fermentación, es lo que se denomina en el cuerpo una célula cancerígena, ¿ya? Ese desequilibrio metabólico que después se pega porque desequilibra a la célula de al lado. La célula de al lado también comienza a hacer fermentación y así es como comienzan los cánceres, ¿ya? Una cosa bien interesante esto. Por eso hay que tener el cuerpo siempre muy bien oxigenado y por eso también se habla mucho de los entornos ácidos, ¿cierto? Que son pobres en oxígeno, ¿ya? Pero no nos vayamos por las ramas con esas cosas, yo se las cuento como para que aterricemos un poco a cosas prácticas, ¿cierto? Pero esto tiene otras cosas mucho más prácticas todavía, ¿cierto? Por ejemplo, cuando usted hace mucho ejercicio anaerobio, ¿cierto? Está levantando pesa, ¡oh! Y está muy pesada la pesa, y como que deja de respirar mientras la levanta, ¿cierto? ¡Oh! Ahí falta oxígeno. Cuando falta oxígeno, pero sus músculos van a seguir requiriendo energía para generar esa cantidad de trabajo que usted le está exigiendo, va a empezar a fermentar, justamente porque no tiene oxígeno. Ese es el famoso ejercicio anaerobio. ¿Y a usted por qué le duele después el músculo? Bueno, imagínese que usted está acumulando en sus tejidos ácido láctico. Entonces por eso a usted después le duele, ¿cierto? Cuando hizo ejercicio de pierna, ¿no? O nos fuimos de joda y Profe, llegamos hasta disculpa, abajo, y en ese hasta caso, abajo. Al otro día nos duelen las piernas. Lo que acumulamos fue ácido láctico en nuestras piernas. Dígame. pasa en muchos casos que esos deportistas toman magnesio quelado. Vaya a saber qué será. Yo desconozco el efecto metabólico bioquímico que tenga eso, pero supongo que debe Porque creo tener que que el ver magnesio con quelado lo forma que hace es que de como que ácido fluya láctico. ese ácido láctico. Claro, ¿ves? Sí, porque si no, ahí le va a doler menos, pues cierto, le va a doler un ratito, un día para otro, pero en cambio cuando uno no está muy acostumbrado a hacer ejercicio, ¿cierto? Y se manda con ejercicio anaerobio, puede llegar a estar unos 3 días, hasta 4 días dolorido de repente, ¿cierto? Pero bueno, eso va a depender de la actividad física de cada uno, ¿ya? Pero para que entiendan que esto también ocurre a diario, ¿cierto? Son cosas que están pasando en nuestro cuerpo todos los días, ¿cierto? Por más que nosotros respiremos y tengamos la mayoría de nuestras células, respiración a través del ciclo de Krebs, hay condiciones en las cuales también pueden hacer fermentación, ¿cierto? Otra cosa más práctica de esto es que nos sirve en la agroindustria para hacer quesos, ciertos yogures y distintos tipos de fermentos, ¿no? Todos estos que están ahora de moda, los hongos chinos, ¿no?
el yogur de pajarito, todas esas cosas son microorganismos anaerobios que lo que hacen es transformar ese azúcar en forma de lactosa o en forma de glucosa en ácido láctico. ¿Tá? Entonces así nosotros tenemos todas estas cosas de la agroindustria. Otra vez. Y como les decía, entonces, el músculo también, cuando no hay oxígeno, necesita seguir generando ATP y ahí genera ácido láctico y después nos duele, ¿cierto? Ya. How do you turn that bite of food into a chemical that a cell can recognize and use as energy? The first step is altering the food into its component chemical compounds and then getting those molecules into your cells. That process is called digestion. Once inside your cells, the process of turning that bite of food into useful energy by cellular respiration begins. The process of digestion results with carbohydrates and other molecules being removed from the consumed food and transported into the bloodstream. From there, nutrients, like the carbohydrate glucose, will leave the bloodstream through a capillary wall and enter a tissue cell. Once inside the cell, cellular respiration will completely oxidize the glucose molecule, releasing high-energy electrons. The overall goal is to make ATP, a storage form of energy for most cells. Cellular respiration is a four-stage process that begins with glycolysis. Glycolysis literally means splitting sugars, and it is the first step of cellular respiration, occurring in the cytoplasm of the cell. Glycolysis consists of two distinct phases, an energy investment phase and an energy harvesting phase. In the energy investment phase, two ATP molecules transfer energy to the glucose molecule, forming a 6-carbon sugar diphosphate molecule. This molecule splits, and the energy harvesting phase begins. During this phase, the two 3-carbon molecules are converted to pyruvate, and ATP is formed. Glycolysis is a 10-step reaction that involves the activity of multiple enzymes and enzyme assistance. In the process, a net of 2 molecules of ATP, 2 molecules of pyruvate, and 2 high-energy electron-carrying molecules of NADH are produced. When oxygen is present, the pyruvate molecules and NADH enter the mitochondria, and the next stage of cellular respiration begins. The next stage of cellular respiration involves the movement of pyruvate into the mitochondria, where it undergoes oxidation. Each pyruvate molecule is converted into a compound called acetyl-CoA. In the process of pyruvate oxidation, electrons are transferred to NAD, producing NADH, and a carbon is lost, forming carbon dioxide. The next stage is the citric acid cycle, also called the Krebs cycle. Here, acetyl-CoA will bind with a starting compound called oxaloacetate, and through a series of enzymatic redox reactions, all carbons, hydrogens, and oxygens in pyruvate ultimately end up as carbon dioxide and water. The pathway is called a cycle because oxaloacetate is the starting and ending compound of the pathway. For every glucose that enters glycolysis, the cycle completes twice, once for each molecule of pyruvate that entered the mitochondria. During pyruvate oxidation and the citric acid cycle, a net of 8 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, and 6 CO2 are produced for each glucose molecule. In order to understand how the majority of the energy is produced by aerobic respiration, we need to follow the NADH and FADH2 molecules to the next stage, the electron transport chain. The electron transport chain is a series of membrane-bound carriers in the mitochondria that pass electrons from one to another. As the electrons are transferred between the membrane proteins, the cell is able to capture energy
and use it to produce ATP molecules. Proteins in the chain pump hydrogen ions across a membrane. When the hydrogen ions flow back across the membrane through an ATP synthase complex, ATP is synthesized by the enzyme ATP synthase. Oxygen acts as the terminal electron acceptor. By accepting electrons, oxygen is reduced to form water, a byproduct of the electron transport chain. All the high-energy electron carriers from the previous stages of cellular respiration bring their electrons into the chain. From this, the bulk of ATP from the entirety of cellular respiration is produced, a net of 32 to 36 ATP. In summary, we have seen how the 4 stages of cellular respiration are responsible for converting the energy found in the glucose molecule into ATP, the energy battery of the cell. On average, 36 ATP molecules are produced per glucose molecule that entered the cell. In the process of producing ATP, oxygen is brought in from the bloodstream to be the final electron acceptor in the electron transport chain, and the carbon dioxide that is produced as a byproduct is released. The goal of cellular respiration is to transfer the energy from the food that we eat daily into ATP that our bodies can use. This process starts with the eating of a snack or meal and ends with capturing the energy from the complete breakdown of the nutrients into energy and carbon dioxide. Bueno, este video, si bien está en inglés y todo, me parece que igual sirve como para integrar todo lo que vimos, ¿cierto? Aquí se ve de una forma más dinámica y como que de alguna forma se comprende mejor, ¿cierto? Como ir paso por paso y eso. Ya, miren, esta es la primera parte entonces de respiración celular. Voy a cortar el video.